Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elio Enay Márquez. En el peregrinar por la ruta del Evangelio de Lucas, se cumple con creces el propósito del autor: que conozcamos bien la verdad acerca de Jesucristo. Y este capítulo de hoy, junto al anterior, dan importante respuesta a una serie de preguntas que han surgido de las más diversas audiencias mientras Jesús está enseñando en el templo. Pero hoy la pregunta clave la harán los discípulos de Cristo. Y atender a la respuesta es determinante para todos, pero especialmente para todos los que somos discípulos de Cristo. Porque resulta que muy a menudo queremos conocer, si no bien queremos controlar el futuro. Pero en Lucas 21 somos alentados por el Evangelio, pues la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos son eventos seguros, por lo que debemos confiar en su palabra y entregarnos por entero a Dios para estar preparados para ese día. La escena comenzó con la llegada al templo de una viuda pobre con una ofrenda para el Señor. Ofrenda que, comparada con la de los ricos, incluso a ti y a mí, sus 2 monedas de cobre nos parecerían insignificantes. Sin embargo, Jesús dijo que ella dio más que todos los otros. El tema de los diezmos y las ofrendas siempre genera inquietud y a veces parece más cómodo evitarlo. Pero la verdad es que la mención pública que hizo Cristo rompe toda norma, pues la ofrenda de la humilde viuda representa lo que todos debemos ofrecer, y es nuestra entrega total a Dios. Nuestras bíblicas y necesarias ofrendas de dinero sirven a propósitos específicos: la extensión del Evangelio y el cuidado de los necesitados. Pero realmente son una innegable parábola de nuestra entrega personal al Señor. Así que, mientras meditamos el resto del capítulo, no olvide, mantenga en mente lo que Jesús enfatizó desde el inicio: confianza y entrega. Estando allí en el templo, alguien celebra la hermosa estructura del mismo, embellecida con muchos adornos costosos, piedras preciosas, que por medio de los diezmos y ofrendas, fruto de su compromiso con Dios, muchas personas llevaban. Pero Jesús, quien no estaba impresionado por la estructura, sino que siempre apunta al corazón de la gente, dijo que llegaría el día cuando el hermoso templo judío sería demolido. Entonces sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que esas cosas están a punto de suceder?». Las preguntas de los discípulos muestran que ellos querían información sobre la línea de tiempo de los eventos y sobre las señales relacionadas con esos eventos. Y Jesús les respondió, pero explicando las cosas en forma diferente. De hecho, Jesús lo hizo como lo haría un profeta. En las 3 partes centrales del pasaje, el Señor distingue, primero a partir del verso 8, entre señales comunes que estarían sucediéndose, pero que no significan el inminente fin de los tiempos. Luego, a partir del verso 20, alude a señales específicas que indicarían la destrucción de Jerusalén y el templo en que ellos estaban reunidos. Finalmente, a partir del verso 25, el Señor habla de las señales que acompañarán a su segunda venida, la cual será con poder y gran gloria. Y en cada grupo de señales dio instrucciones específicas para que sus discípulos estemos avisados, animados y preparados. Por lo cual, si miramos al texto como un todo, en primer lugar notamos que Jesús describió proféticamente la era cristiana. El primer bloque de señales al que Jesús se refiere se puede ver durante toda la época de la Iglesia. Falsos mesías, falsos profetas, apóstoles y maestros, disturbios, guerras nacionales e internacionales, y en medio de todo ello, persecución religiosa. Y si bien la lectura propia de los textos pareciera inferir una tendencia al aumento conforme se acerca el fin de los tiempos,
considero que todos los componentes de la lista han prevalecido de manera cíclica en la era cristiana. Pero es muy relevante que justo comenzando su respuesta, Jesús advierte sobre el efecto nocivo que pueden tener esas comunes señales, y es que habrá engaño religioso. Y este será tal que incluso el pueblo de Dios corre peligro de ser engañado, de alarmarse o llenarse de temores, si no perseveramos en la verdad de Cristo. Seamos francos. La mayoría de las personas normalmente nos preocupamos por el futuro, especialmente cuando los eventos mundiales son amenazantes para nuestro contexto o nuestro país. Por lo que no es extraño que de forma particular en la actualidad esta sea una tendencia global. Y es ahí que los estafadores políticos y religiosos intentan aprovecharse. Pero aquí el Señor desenmascara y llama por su nombre a las falsedades que se levantan contra la escatología del Evangelio. O sea, contra lo que tiene que ver con los tiempos finales y su segunda venida. Advirtiendo que, cuando alguien dice ser el Cristo, tener nueva revelación o saber cuándo regresará el Señor, escúcheme, si ese es el caso, no importa si es bonachón, si usa la Biblia ocasionalmente para probar la exactitud de sus predicciones o para darle consistencia a sus ideas propias. Pero el Señor dice, cuidado, intentar fechar el regreso de Cristo, o procurar añadir a lo que la palabra dice, o atreverse a usurpar la gloria que solo pertenece al Señor, son características de los falsos maestros. Y Cristo Jesús claramente afirmó que nadie sabe el tiempo de su retorno, y que el que añada o quite de las palabras de este libro de la profecía será destruido, el cual indica que solo a Él pertenece todo honor y toda gloria. Por eso es que al tratar este tema, Jesús dijo a sus discípulos, y nos dice hoy a todos, mirad que no seáis engañados. La única manera de no ser engañados por este mundo es conocer las Escrituras y confiar obedientemente en Jesucristo. Amigos, debemos conocer las profecías bíblicas, pero es imprudente y dañino si nos obsesionamos con los datos y las fechas al punto de descuidar las cosas prácticas de la vida cristiana. Creo que es importante no olvidar que Jesús dijo que estas cosas en sí mismas no son señales directas de su pronto retorno. Realmente estas cosas han estado sucediendo en toda la historia, pero lo que sin dudas estos eventos son, es un recordatorio de que su palabra se cumple y de que Cristo va a volver. En segundo lugar, Jesús describió proféticamente los eventos y señales de la era cristiana. Mientras Jesús nos advierte que tengamos cuidado de no ser engañados, también nos llama a que no nos alarmemos ni nos aterroricemos, pues estas cosas deben suceder y no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar que ocurran. Más bien, debemos como pueblo de Dios someternos al plan perfecto de nuestro Padre amante, quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pues de manera muy diáfana y franca, el Señor nos describe los detalles de la señal llamada persecución religiosa. Jesús dice que la misma ocurrirá tanto oficial, o sea, de parte de las autoridades, como personal y familiarmente. Normalmente se suele pensar que la persecución por causa de Cristo será mucho más severa en los tiempos finales, cuando muchos tendrán que dar su vida por Cristo. Y creo que puedo imaginar eso con cierta certeza. Pero algunas cosas del contexto llaman mi atención. Cristo, al exaltar a la viuda pobre, nos desafió a entregarlo todo a Dios. Cristo, al morir en la cruz en unos días, nos dará el más excelente ejemplo al entregarse por nosotros. También sabemos que unos años más tarde, casi cada uno de los más allegados discípulos de Cristo, quienes estaban escuchando estas palabras cerca del Monte de los Olivos aquel día, murió siendo aborrecido, exiliado y martirizado por la causa del nombre de Cristo. Pablo dijo a Timoteo, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Y vale aclarar que debemos orar por los cristianos que hoy día están experimentando esa dura realidad. Pues mientras muchos cristianos disfrutamos de libertad total o parcial de la persecución religiosa, hay otros que sufren grandemente hoy por la causa de Cristo. Pero lo que Jesús dice aquí es un estímulo para ellos y lo debe ser para nosotros. Y es que podemos ser animados en que incluso los tiempos de sufrimiento proveen oportunidades para testificar de Cristo. Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la escatología bíblica y con este sermón profético de Jesús? Pues todo tiene que ver. Porque debemos tener cuidado de nosotros mismos. No sea que se nos haga tan fácil vivir la fe que nos acomodemos o nos descarriemos conformándonos al mundo. Para mí, la gran sorpresa es que cuando el Señor está respondiendo la pregunta de sus discípulos, mientras dibuja estos apocalípticos escenarios, Él, por medio de su respuesta, se dedica a avisar, animar y preparar a sus seguidores. Pues Jesús describió proféticamente el impacto en los discípulos de los eventos y las señales de la era cristiana. Los discípulos preguntaron, «Señor, déjanos saber las cosas importantes con respecto a los tiempos finales». La respuesta del Señor a través de todo el capítulo son instrucciones intemporales para cada discípulo suyo, incluidos nosotros. Déjenme compartirles la lista. Entreguen a Dios todo lo que son. Sean conscientes de la diferencia entre lo temporal y lo eterno. No se dejen engañar por falsos maestros ni por falsas enseñanzas. No se alarmen frente a las dificultades o el terror de las señales. Testifiquen de Cristo siempre, incluso al ser perseguidos. No se esfuercen en inventar respuestas, pero usen la sabiduría que da Dios por medio de su palabra. Más allá de cuantos se le opongan y aborrezcan o maltraten, ni un solo cabello de vuestra cabeza se perderá, pues lo eterno, el alma redimida, será vuestra ganancia. Como el juicio sobre Jerusalén, será el juicio final, cuando Dios dará retribución a todo el que haya rechazado al Mesías. Y habrá tales señales que la gente desfallecerá de miedo y temor, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es una conmovedora lista. Desafiante, pero conmovedora. No intento preocuparles. Más bien intento que estemos en condiciones de leer los siguientes 2 versículos y ser apropiadamente animados por sus implicaciones. Los versos 27 y 28 dicen: Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Cualesquiera sean los eventos cataclísmicos de los versos 25 y 26, Cristo dijo que estos acompañarán su retorno. Y lo que Él nos dice aquí es que en ese momento nos paremos firmes porque nuestra plena redención está a las puertas. La parábola de los versos 29 al 33 tiene un alentador significado. Cuando sea que esto haya de pasar, como mismo pueden ustedes distinguir entre las estaciones del año, asimismo, sin lugar a dudas, sabrán lo que está aconteciendo. Porque el cielo y la tierra pasará, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. El final de este capítulo no es menos emocionante que el resto. Conecta con el inicio del mismo e implica un gran desafío. Mirad con celo y cuidado por vosotros mismos. No sea que se endurezca vuestro corazón por los vicios, las pasiones y las preocupaciones de esta vida. Pues aquel día vendrá de repente, sin previo aviso, y será como una trampa para los que solo son ciudadanos de esta tierra. No nos durmamos en los laureles, pero estemos orando siempre a Dios, que Él nos sostenga con la fortaleza de su palabra y su espíritu, para que nos halle fieles y firmes delante del amado Hijo Jesús en aquel día. El regreso de Cristo es el glorioso cumplimiento final del Evangelio. En la cruz, Jesús compró nuestra redención. Cuando regrese,
Él consumará nuestra redención. La profecía bíblica dada por Jesús dejó en claro que hay crisis y aflicción global por causa del pecado. La profecía bíblica dada por Jesús dejó en claro que la nación judía sería afligida por causa de rechazar a Cristo. La profecía bíblica dada por Jesús dejó en claro que sus discípulos seremos perseguidos por causa de su nombre. Y la profecía bíblica dada por Jesús dejó en claro que quien no se entregue a Dios por completo y confíe en la palabra de Cristo, no podrá permanecer firme ni será hallado fiel en su gloriosa venida al final de los tiempos. Te pregunto entonces, ¿estás tú preparado? Hoy somos peregrinos del camino aquel, por el que otros fueron con su fe. Fieles y constantes, animando al cansado, sus vidas fueron prueba de la gracia del Señor. Rodeados de gran nube de testigos, corramos la carrera de la fe. Porque cual los que murieron, dejaremos una herencia, que otros nos imiten en nuestra fidelidad. Que nos hallen fieles los que vienen luego, les alumbren el camino nuestra fe. Que las huellas que dejemos les guíen en la fe, nuestras vidas les inspire obedecer. Que nos hallen fieles los que vienen luego. Después de nuestras vidas se hayan ido, nuestros hijos mirarán lo que hay detrás. Quiera Dios que siempre encuentre cuando ellos nos recuerden que dejamos una luz que en el camino les guiará. Que nos hallen fieles los que vienen luego, les alumbren el camino nuestra fe. Que las huellas que dejemos les guíen en la fe, nuestras vidas les inspire a obedecer. Que nos hallen fieles los que vienen luego, que nos hallen fieles los que vienen luego, les alumbren el camino nuestra fe. Que las huellas que dejemos les guíen en la fe, nuestras vidas les inspire a obedecer. Que nos hallen fieles los que vienen luego. Seamos fieles. Te invito a orar. Bendito Padre y Dios, ayúdanos a no ser engañados. Ayúdanos a ser celosos de nosotros mismos. Mantén nuestro corazón dócil. Protégenos de vicios, pasiones y afanes de esta vida. Ayúdanos a estar firmes en la certeza de que en aquel día, cuando las potencias de los cielos sean conmovidas y tu amado Hijo Jesús se manifieste, nosotros por tu gracia
podremos ser hallados fieles y podremos estar firmes. Te damos gracias porque no tenemos nada que temer, porque tú, Señor, has asegurado que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.